Grupo de Santiago, IGP Morcilla de Burgos y Burgos Alimenta patrocinan este espacio. Hoy en Sabor y Origen visitamos Bodegas Arroyo en Sotillo de la Ribera. Conoceremos la nueva imagen de los vinos de esta bodega familiar implantada en la Ribera del Duero desde 1994. Reconocida por sus tintos, presta una atención especial a cada fase de producción a través de un extendido periodo de crianza que permite mantener y mejorar su calidad. Y en la actualidad agraria realizaremos un repaso por los temas que preocupan al campo burgalés con el presidente de Asaja. Un balance que deja importantes reclamaciones y reivindicaciones para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Bodegas Arroyo en Sotillo de la Ribera renueva la imagen de sus vinos con unas etiquetas más frescas, dinámicas y expresivas, aunque la calidad de su vino sigue siendo intacta. Una bodega que pertenece a la Ribera del Duero desde el año 1994. Hablamos con el gerente de esta bodega, con Iker Ugarte. ¿Qué tal, Iker? Muy bien. Bueno, porque habéis dado un nuevo paso en este sentido en el marketing para renovar las etiquetas, para dar esa imagen más fresca. ¿Cuál es el objetivo de este cambio de imagen de Bodegas Arroyo? Bueno, realmente no ha habido un cambio muy sustancial, pero sí que queríamos pues, dar una sensación un poco más de calidad al producto y en ese sentido, pues bueno, pues cambiando un poquito las etiquetas para que pues la calidad del papel, la forma de hacerlas sea un poco distinta y que dé pues esa sensación un poco más de calidad en el vino. Iker, vemos 5 vinos con 5 etiquetas nuevas. Coméntanos los detalles de lo que estamos viendo aquí, de vuestros vinos más especiales. Bueno, pues hemos querido mantener un poco la gama cromática que veníamos usando y pues el joven sigue siendo con una etiqueta naranja, así que hemos cambiado quizás un poco la tonalidad de los colores, pero manteniéndolos. El roble tenemos el color morado, el rojo para el crianza, el gris para el reserva y el vendimia seleccionada, que seguimos usando etiqueta negra. Es habitual pedirse un tinto de Arroyo en cualquier bar, ¿no? Ahora simplemente la gente, a la hora de hacerse con él en los diferentes supermercados, que tenga en cuenta eso, estas características. Cambia la etiqueta, pero el vino es el de siempre. ¿Cuáles son las características de los vinos que se producen aquí, en Sotillo de la Ribera, en Vinos Arroyo, en Bodegas Arroyo? La etiqueta sigue siendo igual de reconocible porque tampoco ha habido un cambio especialmente grande. Los vinos, como siempre, pues sí que procuramos hacer vinos que sean bastante distintos, cada uno en su gama. A pesar de que toda la uva proviene de aquí, de Sotillo de la Ribera, sí que es cierto que por las características que tiene el pueblo tenemos diferentes pagos, diferentes majuelos que nos aportan diferentes características a esa uva tempranillo, que es la que principalmente usamos en nuestros vinos. Y en función de cada vino, pues elegimos un majuelo diferente y lo trabajamos de una manera distinta para poder encontrar características distintas en los vinos. Entonces, en los vinos jóvenes sobre todo buscamos más frescura, vinos que sean más fáciles de beber, que no tengan un cuerpo excesivo. Más ligeros, ¿no? Sí, un poquito más ligeros de lo que es la norma para los vinos de Ribera, que son vinos bastante potentes. Siguen siendo vinos potentes, pero procuramos que sean un pelín, pues eso, más suaves. Entonces, bueno, el Tinto Arroyo Joven es un vino que no tiene barrica, es la pura uva fermentada y embotellada, o sea, no tiene más misterio. El roble, al roble damos una crianza en barrica de unos 6 meses. Aquí procuramos usar barricas que hayan sido usadas al menos durante un año antes, para que no aporte demasiado sabor a roble
sino que sea unos aromas equilibrados, ¿no? Que estén equilibrados con la fruta. Al no ser vinos tan potentes, sí que necesitamos que, pues bueno, que la barrica no sobrepase a la fruta. Y que a partir de la crianza la elaboración es más compleja, los aromas son distintos, es otra sensación en la boca, ¿no? En el paladar. Pues sí, a partir de la crianza ya son vinos que han estado bastante tiempo en barrica. A nosotros nos gusta que los vinos estén mucho tiempo en barrica porque eso hace que sean vinos estables y que a la hora de guardar estos vinos pues los podamos degustar dentro de unos cuantos años sin ningún problema, que los vinos se mantengan como el primer día. Y para poder hacer esto, lo que necesitamos son vinos ya más potentes. Necesitamos uva que esté más madura o que tenga más cuerpo, más estructura para que nos aguante ese tiempo que va a pasar en barrica. Entonces, a partir del crianza ya vamos a encontrar, además de los aromas de fruta y los aromas de barrica, esos aromas de evolución que se dan cuando el vino pasa bastante tiempo en la barrica, ¿no? Entonces, esa conjunción de aromas es lo que hace que los vinos sean un poco más complejos en nariz, ¿no? que vayamos a encontrar, pues además de esos aromas claros de pues, frutas del bosque que solemos encontrar en los vinos de ribera, pues vamos a encontrar, y los tostados que nos aporta la barrica, pues vamos a encontrar otra serie de aromas pues de cueros, de tabaco, de chocolate, que se suelen encontrar cuando los vinos ya han pasado más tiempo en la barrica. La etiqueta gris es el Reserva 2015, ya son palabras mayores también, ¿no? Es un vino muy seleccionado. Iker. Pues el crianza solemos tener unos 24 meses en barrica, el Reserva lo tenemos 30 meses en barrica. Ya es un vino que tiene más tiempo, más reposo también, y además este vino ha estado luego 2 años en la botella, que también es fundamental en los vinos con mucha crianza porque termina de redondear todos los aromas, de fusionarlos y de que el vino sea pues al final apetecible, ¿no? Y ya por último nos encontramos al Vendimia Seleccionada, el top de los vinos de Bodegas Arroyo con esa etiqueta negra. Bueno, este vino es un poco especial porque estos son los vinos más clásicos de ribera, ¿no? Son los vinos a los que estamos más acostumbrados. La Vendimia Seleccionada, obviamente, además de una selección que se hace en la uva a la entrada de la bodega y en el viñedo, además de eso, este vino es un poco especial porque solo usamos barrica francesa y hacemos maloláctica en las barricas. Entonces es un vino mucho más potente, conserva mucho más la estructura, el cuerpo, los aromas y es un vino de alguna manera con unos aromas un poco diferentes. Si hasta aquí hemos encontrado esos aromas que veníamos hablando, ¿no? de frutos rojos, de los tostados y de los aromas de evolución. En este otro, esos aromas de evolución se intercambian por aromas más de panadería, más de bollería, que es lo que le aporta ese tiempo durante el cual el vino está haciendo la maloláctica en la barrica y que luego, pues, el tiempo que permanece con las lías hace que ese vino se enriquezca y tenga más cuerpo y más estructura. ¿Cuál es la gastronomía perfecta para acompañar con un Vendimia Seleccionada? ¿Con qué platos nos lo recomiendas, Iker? Yo creo que todos los vinos de ribera, los vinos tintos, van fenomenal con todo tipo de carnes, ¿no? Digamos, quizás unos vinos más jóvenes pues irían mejor con carnes no tan sabrosas, ¿no? Pues, por ejemplo, maridarían mejor quizás con un pollo o con algo que no sea demasiado graso. A medida que vamos subiendo, pues que esa carne tenga un poco de grasa siempre ayuda a contrarrestar los taninos del vino, ¿no? Al final el maridaje
lo que intenta es, sobre todo, balancear pues, las sensaciones que tenemos en boca cuando comemos. Y la grasa, por ejemplo, pues, de un lechazo, ¿no? Esa grasita que tiene, siempre se va a equilibrar mejor con un vino que tenga una crianza más prolongada, porque los taninos que aporta la barrica al vino van a, de alguna manera, hacer que esa grasa no sea tan agresiva y se rebaje un poquito. Y por eso, en general, nos suele gustar, pues eso, cuando comemos carne, cuando comemos lechazo, pues acompañarlo de un vino tinto, porque siempre nos ayuda un poco a limpiar el paladar. Esta es la sala de barricas donde se elabora el vendimia seleccionada de Bodegas Arroyo, ese vino más especial y que, como ha dicho Iker, marida perfectamente, por ejemplo, con lechazo. Iker, ¿cuántas barricas tenéis y de qué están compuestas? Pues aquí tenemos 100 barricas, que son todas de roble francés, y es donde se realiza la fermentación maloláctica de los vinos, bueno, sobre todo del vendimia seleccionado. Es un vino que no hacemos todos los años, entonces es una producción variable. Está en torno a las 2.000 botellas al año, pero sí que es verdad que cambia en función del año. Bodegas Arroyo es una familia tradicionalmente vitivinícola que tiene mucho que agradecer, en este caso, Iker, a tus abuelos. Claro, sí, sin duda. Mis abuelos fueron los fundadores de la bodega y desde luego que son ellos los que la han levantado y lo que han hecho que esta bodega sea lo que es, ¿no? Los que plantaron las primeras viñas, ¿de cuántos viñedos propios estamos hablando ahora mismo? Bueno, ahora mismo tenemos 90 hectáreas en propiedad, todas aquí en la localidad de Sotillo, y están repartidas en diferentes pagos, ¿no? En diferentes altitudes. Aquí Sotillo está justo en lo que es el límite de la norte de la denominación, en la ladera del valle, y al final pues, bueno, tenemos altitudes desde 925 metros hasta 820 metros. Entonces, en esa distribución de alturas y de tipos de suelo, ¿no? A medida que vamos bajando va cambiando el suelo de los viñedos, y en función de esas características, ¿no? De altitud y de suelos, pues podemos dirigir los vinos a los diferentes tipos de vino, ¿no? Dirigimos las viñas a los diferentes tipos de vino. Iker, muchas gracias por habernos atendido y a brindar siempre con un buen tinto Arroyo. Muchas gracias, Leticia. Hoy, con los profesionales de Asaja, hacemos un balance del estado de la agricultura y la ganadería burgalesa con las principales reivindicaciones del sector. Se las hemos contado en este espacio durante los últimos meses, pero hacemos un repaso de los principales problemas que preocupan al campo. Esteban Martínez, presidente de Asaja Burgos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues hablábamos eso, de hacer un balance de un año que ha tenido mucha repercusión, sobre todo en algún tema en concreto, como por ejemplo la inclusión del lobo como especie protegida en toda España, también al norte del Duero, donde hasta ahora era cinegética. Ya no se va a poder cazar el lobo y esto, aseguráis, va a traer graves problemas a la cabaña ganadera. ¿Qué es lo que ha hecho Asaja durante todo este tiempo para impedir lo que finalmente parece se va a llevar a cabo por parte del Gobierno nacional? Sí, bueno, pues mira, efectivamente es uno de los problemas y de los temas que durante toda esta campaña hemos tenido sobre la mesa, el tema de declarar especie protegida al lobo, y es un verdadero problema porque los ganaderos están sufriendo día tras día ataques en su cabaña ganadera. Nosotros se lo hemos expuesto por activa, por pasiva a la ministra, y cierto es que no ha querido escuchar las voces de los ganaderos, las voces de las organizaciones agrarias. Hemos hecho manifestaciones, hemos hecho propuestas, le hemos
hemos dicho que lo deje como está, hemos dicho que el lobo ahora mismo se controla y se mantiene, se regula, digamos, el número de especies a través de la caza, que lo deje como está, que está funcionando muy bien, pero por cuestiones, entendemos, políticas y de concesiones y en fin, de alguna manera cesiones que tiene que hacer por compromisos políticos, ha dicho que va a proteger el lobo, y consideramos que, aparte de ser una barbaridad y un problema que van a subir los ganaderos, pensamos que no va a dar marcha atrás y que va a seguir adelante con su propuesta. Habéis hecho movilizaciones este año, pero que finalmente han caído en saco roto. Efectivamente, se han hecho varias, se han hecho en Valladolid, se han hecho a nivel provincial, se hizo la semana pasada otra alrededor del Ministerio de Transición Ecológica, pero no va a servir de nada, tristemente, y bueno, en fin, esperemos que cuando llegue otro gobierno revierta esta situación y volvamos otra vez a la situación que tenemos ahora, que consideramos que es la mejor, la manera de que conviva la cabaña ganadera con el lobo en nuestro territorio. No es el único problema que arrastra la ganadería. Según habéis denunciado también en los últimos meses, el precio de la leche sigue siendo muy mal pagado a los ganaderos de España. Por contra, no es así en el resto de Europa. Mira, Esteban. Efectivamente, se sigue utilizando la leche como reclamo en nuestros supermercados, cuestión esta que desde Asaja va a denunciar en los próximos días al Tribunal de la Competencia. Pero es verdad que el precio de la leche en el resto de Europa ha subido unos céntimos, que al final es lo que el ganadero necesita para hacer más viable su explotación, para tener los rendimientos que tiene que tener una explotación ganadera. Cuestión esta que la industria de nuestro país no ha querido subir ni un céntimo tan siquiera a nuestros ganaderos de leche de vaca. Desde Asaja lo mismo, vamos a protestar, está habiendo conversaciones con la industria a ver si al menos se puede igualar al precio que han establecido en el resto de Europa, y veremos a ver lo que sale de todas estas negociaciones, de todas estas conversaciones, y esperemos que no seamos menos, o que no sean menos los ganaderos de nuestro país que los del resto de Europa. Hay una nueva estrategia para la próxima política agraria común de la Unión Europea que se llama de la granja a la mesa, precisamente para incentivar los consumos más ecológicos. Pero esto es tan sencillo como a priori lo presenta Europa. Esteban, ¿cuál es vuestra opinión? La presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, tiene en mente llevar a cabo de aquí al 2030, al 2027-2030, que es el próximo periodo de la PAC, un proyecto que consideramos que desde Asaja que lo único bonito que tiene es el nombre, que se llama de la granja a la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quieren prohibir en este periodo el 50% de las materias activas que ahora mismo estamos utilizando para combatir malas hierbas, para combatir insectos, para combatir, en fin, todo aquello que no es bueno para los cultivos. Quiere que se produzca el 50% de la producción de cereales y de alimentos en ecológico. Esto es una utopía, porque realmente es imposible, la producción caería de manera estrepitosa. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, he de decir que esos productos ecológicos les iba a poder pagar una parte muy pequeña de la población, y el resto de los consumidores tendríamos que pagar los productos mucho más caros y productos que vengan de fuera sin los controles que ahora mismo ya tenemos. O sea que por eso decimos que queda muy bien, que lo único que tiene este proyecto es el nombre. El Departamento estadounidense de Agricultura, el USDA, ha hecho un informe, que es un informe que debiera haber hecho la Unión Europea antes de proponer todas estas cosas que tiene sobre la mesa, ese informe dice que la producción agrícola en la Unión Europea puede caer en torno a un 14%, que la renta bruta de un agricultor puede caer un 12%, y que la cesta de la compra se encarecería por cada consumidor en 125 euros al año. Este estudio le ha hecho el Departamento americano porque se está frotando las manos viendo un mercado que la Unión Europea va a poder, o va a tener, digamos, un hueco ahí, una escasez de producción que los americanos nos van a poder meter en nuestras fronteras, y lo vamos a tener que pagar. De ahí el encarecimiento que ha previsto que suponga la cesta de la compra. Consideramos que eso se lo debieran de replantear, consideramos que tienen que proteger más a nuestros agricultores, que tenemos que seguir siendo competitivos, y que cuando arruinemos nuestro sector agrícola y nuestro sector ganadero y tengamos que importar los productos de fuera, de terceros países, sin ningún tipo de
control, como ya está ocurriendo en algunos casos, entonces nos vamos a dar cuenta los problemas que nos acarrea o nos va a acarrear o nos estará acarreando esa estrategia de la granja a la mesa, que, como decía antes, lo único bonito que tiene es el nombre, para los agricultores y para los consumidores. Esteban, hemos hablado también durante estos últimos meses de la declaración de nuevas zonas vulnerables porque hay un exceso, según la Junta de Castilla y León, de nitratos en el suelo, y entonces hay ciertas comarcas que se han declarado como zonas vulnerables. Sí, efectivamente. ¿Exactamente esto en qué está repercutiendo o en qué va a repercutir? Bueno, pues la lo que, agricultura? pues un paso más, una gota más. Esto lo que va a repercutir es que se nos limite la aplicación de unidades nitrogenadas a la hora de sembrar nuestros trigos, nuestras cebadas, nuestro maíz, nuestros cultivos en general, y lo que va a traer acarreado o lo que va a traer aparejado es una merma de producción. Si para producir 5.000 kilos de trigo se necesitan aplicar 120 unidades de nitrógeno, no me pueden decir que aplique 75, porque al final lo único que voy a bajar es el rendimiento de ese cultivo, con el consiguiente pérdida de producción para el agricultor. Es que al final todos son condicionantes, todos son problemas, todos son reducciones de materias activas, reducciones por otro lado, y si de alguna manera económicamente esa pérdida se compensa, pues estaríamos hasta en parte de acuerdo. Pero es que lo peor de todo es que tanto esto como estas propuestas que tiene la Unión Europea sobre la mesa vienen a condicionarnos más sin aporte económico, y consideramos que desde luego esto llegará a un momento que se haga insostenible. A los problemas de la agricultura hay que sumarle el granizo que ha ido últimamente, ya lo contamos la semana pasada en la Ribera del Duero. También puede afectar a la próxima e inminente cosecha de cereal. ¿Cuáles son las previsiones, Esteban? Vamos a ver, las previsiones en principio en la provincia de Burgos no son malas. Sí que es verdad que ha habido comarcas, porque en las últimas lluvias todos hemos visto cómo en Burgos ha llovido cantidades, un día cayeron 50 litros, la verdad es que en lo que es la capital ha llovido, ha habido comarcas en las que ha llovido bastante, ha habido comarcas en las que ha llovido y además esa lluvia ha venido acompañada de granizo, como por ejemplo la Ribera del Duero, y digo la Ribera del Duero que también no se me enfaden los agricultores de otras comarcas en las que también ha caído granizo. En el Arlanza, por ejemplo, correcto, en las últimas horas. Digo la Ribera y me refiero a la Ribera del Duero porque aparte del daño que ha hecho en el cereal, ha hecho daño también en la viña, y la viña puede acarrear problemas no para esta campaña solamente, sino para las campañas sucesivas, y bueno, pues el precio de la uva es mucho más considerable que el del cereal, y bueno, pues hacemos referencia un poco a la Ribera del Duero porque así lo hemos nombrado. Pero el agua de los últimos días, donde ha caído, allá donde ha caído, ha venido a que el cereal termine el ciclo bien, que la producción sea buena, y allá en estos sitios en los que no ha llovido, pues el cereal va a acabar a duras penas el ciclo, y estos días de calor, bueno, pues se va perdiendo kilos. Cada día que pasa sin llover en estas zonas, es más, aunque lloviese ya, hay zonas que ya son irrecuperables, habrá que recoger lo que haya y nada más. Nada va a tener que ver esta campaña con la pasada, que fue cosecha récord. Esta campaña la podemos calificar como normal tirando a buena, la cosecha no ha sido mala, los precios están ahí estables y en fin, esperemos que la próxima campaña pues sea buena. Una campaña marcada por la proliferación de las malas hierbas, también lo hemos contado en algún programa. Este es otro de los inconvenientes que sufrís los agricultores. Pues volvemos un poco a lo mismo. La estrategia de la granja a la mesa, quieren prohibir 50 materias activas hasta el 2030, en los próximos 6-7 años. Si ya a día de hoy estamos teniendo problemas con las malas hierbas, son incontrolables, nos estamos cargando de fitosanitarios, estamos cargando nuestras fincas, nuestros terrenos de fitosanitarios para combatir las malas hierbas y encima no funcionan. Creo que esto se lo debiera de plantear mucho desde el seno de la Unión Europea, desde el Ministerio. Es insostenible. Las malas hierbas se hacen incontrolables. Aquí mismo tenemos un sembrado de trigo que está lleno de vallico, los que saben de agricultura lo conocen bien. Las materias activas cada vez hacen menos, nos gastamos más dinero, estamos tirando un montón de fitosanitarios y muchas de estas cuestiones se arreglaban con una simple quema de rastrojos. A veces vamos por la carretera y si se estaba quemando un rastrojo nos echamos las manos a la cabeza porque vemos una cantidad de humo. Yo creo que es mucho más perjudicial y esto nos lo debiéramos de plantear todo
todos es mucho más perjudicial. Todos estos productos que estamos tirando al campo, que podríamos evitar con una simple quema de rastrojos, que como digo, la propia quema de rastrojos. Creo que debiéramos volver un poco a las prácticas que hacían nuestros antepasados. Creo que era la forma más limpia, menos contaminante, y creo que nos debiéramos replantear el tener que usar la cantidad de productos fitosanitarios que estamos usando actualmente. Muy bien, Esteban, pues la próxima temporada volveremos a hablar de los temas que incumben a los ganaderos y a los agricultores de Burgos con Asaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz verano. Igualmente, feliz verano a todos, y seguro que la agricultura siempre tiene temas de actualidad para poder hablar de ellos. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro último programa de la temporada. En septiembre volveremos a encontrarnos para saborear los mejores productos de nuestra tierra y conocer el origen de lo que consumimos. Hasta entonces, feliz verano.